Los egipcios poseían un amplio panteón de divinidades que regían el mundo y daban un sustento espiritual a las múltiples actividades humanas y a los fenómenos de la naturaleza que los rodeaban. ¡Sálvame, Jebús! En este sentido, tendrán dioses y diosas para llenar cada espacio de la vida y todo lo que hacían diariamente. Los más conocidos son Ra, Amón, Osiris, entre otros. Pero quizás una de las más interesantes es Seshat, la señora de los libros, la diosa de la escritura y la protectora de las bibliotecas y quien se encargaba de ir tomando nota de los sucesos históricos que iban aconteciendo en una tarea eterna y que nunca acababa. La concepción moderna será muy distinta en torno al vínculo de lo femenino y la literatura, alejando a las chicas de esta labor y dejando las letras dentro de la esfera de lo meramente masculino. Naturalmente, esta concepción se trasladará al Nuevo Mundo junto a los españoles y nos veremos imbuidos en esta misma dinámica. Mismo así, surgirán algunas personalidades rebeldes y será la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz quien marcará un punto de partida de la literatura femenina latinoamericana, ya en el siglo XVII. Esta monja cuestionará las normas sociales de la época, la exclusión de las mujeres en la educación, la poca libertad para expresar sus ideas y, fundamentalmente, los principios impuestos por la Iglesia. ¡Todo este maldito sistema está mal! Como es natural, esto le generará potentes críticas y un cuestionamiento a su labor como religiosa. Pero ella defenderá su posición como monja y como escritora, como dos tareas que no tienen por qué ser incompatibles. Otras religiosas en Colombia, Brasil y Chile realizarán esta misma labor, lo cual será fuertemente vigilado por la misma Iglesia y, obviamente, por la Inquisición, quienes se dedicarán a la censura de los textos que surgían desde aquí. Y así, la opresión del mundo colonial continuará por largo tiempo. Con el correr de la época, la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la explosión de la Revolución Francesa y los procesos de independencia americana harán que vayan surgiendo nuevos conceptos en torno a la educación, la libertad y el ser humano en sí mismo. ¡Bien hecho! Durante el siglo XIX se comenzará a dar importancia al rol de la educación y, aunque no lo creamos, de la educación femenina, lo cual irá abriendo ciertos espacios para las chicas de los grupos más acomodados de la sociedad latinoamericana, y así irán surgiendo las primeras camadas de escritoras del continente, quienes irán combatiendo en contra de la hegemonía masculina y denunciando, a través de sus letras, de las problemáticas que aún persistían en la sociedad de la época. Claro, aún permanecían ciertas situaciones como la esclavitud y la exclusión de los indígenas, en una problemática propia del periodo y también de las concepciones de esta nueva modernidad, entre comillas, que se daba en la época. ¿Será esta una tarea exitosa? ¿Qué tan compleja será la faena para la mujer letrada de la época? ¿Y por qué será tan complejo todo el proceso que explotará con mucha más fuerza durante el siglo XX? En este nuevo episodio conversaremos algo sobre literatura y sobre algunas concepciones sociales del siglo XIX e inicio del XX, y hablaremos sobre 3 mujeres latinoamericanas fundamentales dentro de esto: Adela Zamudio, María Eugenia Vaz Ferreira y Alfonsina Storni. Los amautas eran quienes transmitían el conocimiento en los Andes. Y Las Historias de la Mauta es un podcast de historia y relatos de Chile y Latinoamérica en un formato sencillo y para todos y todas. Bienvenidos al capítulo de esta semana. A inicios del siglo XIX, las colonias americanas se rebelarán en contra de la metrópoli española y tras una larga y desgastante guerra irán logrando progresivamente su independencia. Pero esto dará paso a un periodo de organización política, económica y social y serán años de profundos cambios en las instituciones y en la sociedad. Esto influido por los ideales de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Así surgirá un nuevo concepto de democracia, el que vendrá a inundar el mundo occidental junto al liberalismo político, que vendrá a imponerse como una idea más difundida en este sector del mundo. Con esto se buscará la modernización del Estado y obviamente desde aquí la educación femenina pasará a ser un punto importante en el debate político de la época. Esto permitirá el resurgimiento de la presencia de las mujeres en las letras, las revistas dirigidas y escritas por y para mujeres y la creación de los primeros clubes literarios utilizados como el espacio para la conversación y el debate sobre las distintas problemáticas que marcaban este momento histórico. Pero no será tan sencillo como suena en esta primera parte. Pese a que durante el periodo primará este llamado ideal civilizador, por decirlo de alguna manera,
Las ideas de la modernización de la sociedad y las concepciones sobre la necesidad de expandir la educación no será algo tan ampliado. De hecho, ciertas miradas tradicionales serán como un poquito opuestas a esto y a la idea de que todos tuvieran un acceso a esta educación. ¡Qué bruto focalicero! Además, el discurso hegemónico masculino seguirá siendo la voz cantante dentro de la sociedad latinoamericana, y esto se mantendrá hasta bien avanzado el siglo XX. El destino y la identidad femenina siempre estarán en manos de un varón, sea este su padre, su esposo o incluso un hijo, y las leyes de la época ampararán toda esta situación. Sí, como si estas cosas pasaran. Un ejemplo, por demás claro, lo tendremos en el Código Civil argentino del año 1869, el cual considerará a la mujer como una menor de edad, quien siempre deberá ser autorizada por un varón para desarrollar cualquier labor pública, como por ejemplo educarse. Esta situación permanecerá intacta hasta la década de 1920 y solo entonces podrán tener un espacio de independencia un poco más amplio. No me preguntes, solo soy una chica. Como algo normal, las mujeres serán apartadas de la vida política y social hasta bastantes años después. El conservadurismo de la época determinará roles muy marcados para la mujer. ¡A la casa que hay que hacer la cena! Hasta finales del siglo XIX, las mujeres se educarán en sus casas, aprendiendo lo básico, pues su rol fundamental se encontraba en el hogar y alejadas de los espacios abiertos. Pese a todo lo anterior, y yendo en contra de los ideales planteados por la Iglesia Católica, las escritoras latinoamericanas irán rompiendo el silencio, saltando a la palestra y posicionándose en la escena literaria. Será así como aparecerán casos como el de Soledad Acosta de Samper, en Colombia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, en Cuba, Juana Manuela Gorriti, en Argentina, María Firmina dos Reis, en Brasil, Mercedes Cabello de Carbonera, en Perú, entre otras, quienes, al haber sido figuras eternamente excluidas de la sociedad, buscarán poner en evidencia con sus letras a otras figuras apartadas, cuestionando así el orden social y las relaciones existentes entre los distintos grupos que conformaban a la sociedad de la época. ¡Ay, qué bonito! A medida que se acerca el siglo XX, estas mujeres irán pasando desde lo literario a lo político, abriendo espacios nuevos para el género femenino. La mirada sobre lo que era el bello sexo, como se llamaba en la época, debería ir mutando y las concepciones sociales y políticas irán abriéndose paulatinamente y así comenzarán a surgir algunas figuras importantes en el tema educativo, literario y político. Y de esta manera, hacia fines del siglo XIX e inicio del XX, irán tomando fuerza dentro del ámbito de la literatura algunas mujeres. Y nos detendremos a conversar sobre 3 piezas fundamentales en la letra de nuestra sociedad. Número 1. Adela Zamudio. Adela nació en Cochabamba en 1854. Fue la única niñita en un grupo de 4 hermanos. Estudiará en una escuela católica hasta el 3er año de primaria, el máximo nivel de estudios que se impartía para una mujer en aquel tiempo. Pese a esta limitante, su adolescencia estará marcada por la autoformación y por una curiosidad y por una afición tremenda a la lectura, lo cual le irá dando forma a sus ideas. Ya en una edad madura, comenzará a trabajar como profesora en esta misma escuela en donde se había educado y luego ejercerá como directora en la Escuela Fiscal de Señoritas. Además, comenzará a escribir en algunos periódicos de la ciudad, generando polémicas desde un principio, pues en sus escritos solía pedir la eliminación de la enseñanza religiosa y protestaba duramente en contra de la discriminación de la mujer. ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! No solo en las letras dejará su huella, su labor educativa y cultural serán uno de sus legados más importantes, luchando en pro de la emancipación intelectual y social de la mujer. Dirigirá la primera escuela laica en La Paz y fundará la primera escuela de pintura para mujeres en uno de los sectores más populares de esta misma ciudad. Un aplauso. Aplaudan. El conservadurismo de la sociedad boliviana de la época será uno de sus grandes enemigos y las críticas le lloverán por su poesía y por sus versos que les resultaban incomprensibles y polémicos. ¿Qué cosas, no? Soledad será uno de sus seudónimos recurrentes, como ejemplo de lo que era su vida en la intimidad, marcada por la soltería y la independencia. Algo muy mal mirado durante aquellos años, y será la iglesia y estos grupos conservadores que mencionamos anteriormente quienes combatirán fuertemente contra ella y contra sus publicaciones. ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca!
Pero, afortunadamente, ella encontrará apoyo y refugio en sus colegas escritores durante aquel momento histórico. ¡Qué agradable sujeto! En vida, Adela solo publicará 3 libros: Ensayos poéticos, del año 1887, y los libros Íntimas y Ráfagas, del año 1913. Su poesía abordará las diferentes temáticas que rondaron durante toda su vida: la filosofía, los sentimientos, el ser mujer y la vida en general, mostrando con esto una rebeldía muy rara, muy particular en aquel momento. ¡Diablos, señorita! En 1926 será reconocida por el gobierno boliviano como la más elevada exponente de la cultura femenina, y con el tiempo muchos de sus poemas se convertirán en músicas y canciones populares del pueblo boliviano. Adela Zamudio fallecerá en su natal Cochabamba el 2 de junio de 1928 a los 73 años de edad. Su tumba, en el cementerio de su ciudad amada, permanece coronada por el epitafio que ella misma escribió: vuelvo a morar en ignorada estrella, libre ya del suplicio de la vida. Allá os espero hasta seguir mi huella, lloradme ausente, pero no perdida. Nota 7, promedio 7. Desde 1980 en adelante, en Bolivia, el día de su natalicio, el 11 de octubre, es celebrado como el Día de la Mujer, en memoria de esta increíble poetisa, precursora de las letras, la educación y de la lucha por los derechos femeninos. Número 2. María Eugenia Vaz Ferreira. María Eugenia nace en Montevideo en julio de 1875, en el seno de una familia de origen portugués, de las más distinguidas del Uruguay de la época. No tuvo estudios formales, pero fue educada con maestros privados, lo cual incluyó la enseñanza del piano, en lo cual destacará por su maestría y sus composiciones, y también en la pintura. Gusta el arte, todo tipo de arte. Desde niña fue mostrando un carácter muy particular, extraño podríamos decir, e inestable, lo cual fue marcando su forma de ser hasta su adultez. A los 19 años saldrán a la luz sus primeros escritos en distintas revistas de la época, exponiendo su intensa personalidad y la claridad de sus letras. ¡Ay, qué bonito! Su primer libro fue Fuego y Mármol, del año 1903, pero este solo sería publicado póstumamente ya hacia 1966, bastante años después. Aquí tocaba temáticas vinculadas al erotismo, la pureza y al complejo escenario vivido por las mujeres de su época. ¡Diablos, señorita! Con 20 años será designada para trabajar en la Universidad de Mujeres en Montevideo, y en 1917 comenzará a ejercer como profesora en el mismo lugar, dictando la cátedra de literatura, en la cual destacará enormemente, hasta que en 1922, por diversos problemas de salud, tendrá que retirarse. Su carácter arisco y distante le impedirán concretar sus ideas de publicar algún libro con sus poemas, pero estos comenzarán a circular en diversos periódicos y revistas de la ciudad, y también entre sus amigos, ya que tenía la costumbre de regalárselos a cualquiera que les pidiera uno, sin ningún problema, sin ninguna atadura. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Finalmente, realizará una selección de poemas para publicar, pero esta tarea quedará inconclusa. Sus múltiples y constantes desequilibrios nerviosos la llevarán a ser internada en una clínica psiquiátrica, en donde morirá a los 49 años de edad. Su hermano terminará la recopilación de poemas, los cuales serán publicados el mismo año de su muerte, 1924, con el nombre de La Isla de los Cánticos, en un poemario que dejará al descubierto su carácter y la fuerza de su prosa. Sus poemas estarán marcados por la soledad, la desolación y lo trágico. Los temas vinculados al amor serán algo idílico y utópico, como un ideal imposible de lograr, exponiendo su faceta más romántica, más interna y más personal. Es bellísimo. En vida y de manera póstuma, su obra será bastante reconocida y es considerada como la primera mujer uruguaya en consagrarse como poeta y una de las principales poetas de la historia de este país. Los círculos artísticos del Río de la Plata la considerarán como una de las más importantes escritoras, y la Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, sostendrá que María Eugenia fue la maestra de todas nosotras. Gracias totales. Número 3. Alfonsina Storni. Nacida en Suiza en 1892, volverá con su familia a la Argentina con solo 4 años de edad. Fue la tercera hija y será bautizada con el nombre de su padre. Ingresará al jardín de niños, en donde destacará por su personalidad y su terrible inventiva, lo cual hacía que fuese muy complejo distinguir entre qué era verdad y qué era mentira de todo lo que contaba la pequeña Alfonsina. ¡Increíble! Su madre, de nombre Paulina, quedará marcada en su vida como una figura triste y melancólica. Se trasladarán a Rosario, donde Paulina instalará una escuela y luego un café, con muy poco éxito. Pero esto hará
que Alfonsina se dedique al trabajo de garzona y lavaplatos. El alcoholismo de su padre y los distintos problemas de su vida de niña llevarán a que a los 12 años comience a escribir sus primeros versos. ¡Un clásico! A los 13, por una casualidad, se unirá a una compañía teatral con la cual recorrerá parte de Argentina durante un año. Al volver a Rosario, se enterará del nuevo matrimonio de su madre, quien se había trasladado de ciudad y que había instalado una nueva escuela domiciliaria en donde Alfonsina comenzará a dictar algunas clases de recitado y buenos modales. Si quieres ser elegante, levanta el meñique así. Al tiempo se decidirá por estudiar la carrera de maestra rural, pero al terminar se trasladará a Buenos Aires, en donde comenzará a publicar sus poemas y otros escritos. En 1912 se convertirá en madre de un bebé, al que llamará Alejandro, y quien no tendrá padre conocido, lo cual será una constante nota de escándalo para la sociedad de la época. Prontamente destacará en el ámbito literario, aunque muchos de sus poemas serán tildados de inmorales, de acuerdo a los cánones de la época, claramente está. Esto se va a poner feo. Y así se convertirá en una de las primeras mujeres en ser integrada al círculo de escritores de la época. Comenzará una vida muy agitada, con viajes y escritura constante, lo cual irá golpeando su salud con ataques de nervios, agotamiento y depresión. Volverá a la docencia en la década de 1920 y vendrán los reconocimientos a su obra. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Convirtiéndose en una figura fundamental en la literatura latinoamericana, influyendo poderosamente sobre otras, como por ejemplo Gabriela Mistral, y teniendo una interesante relación con Horacio Quiroga. Y esto se va a controlar. Con el tiempo, su poesía, sus escritos y sus letras se irán volviendo más oscuros y comenzarán a aflorar algunos problemas de salud. ¡Alto ahí, loca! En 1935 se le descubrirá un cáncer de mama, del cual será operada con éxito inicial. Pero esto también repercutirá en su salud mental, y la depresión, la paranoia y los ataques de nervios serán una constante en su vida. Estoy drogado. En octubre de 1938 viajará con su hijo a Mar del Plata, en donde escribirá algunas cartas y un poema para ser publicado en el diario La Nación. En la madrugada del martes 25 de octubre saldrá de su habitación con rumbo a la playa. Estando en la orilla del mar, se internará lenta y tranquilamente entre las olas para desaparecer. Su cuerpo será encontrado a la mañana siguiente, causando gran impacto en el mundo de las letras, y su poema Voy a dormir será publicado tal cual ella lo había pedido. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Este mundo no es para alguien tan bello como tú. Actualmente, su cuerpo descansa en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, y su legado permanece por su herencia literaria y en su figura convertida en un ícono femenino que inspirará múltiples historias y canciones como la conocida Alfonsina y el mar. ¡Ay, qué bonito! Debido a figuras como las ya mencionadas, durante el siglo XX surgirán distintas camadas de mujeres que continuarán con el desarrollo de una literatura marcada por la rebeldía de lo latinoamericano, y su figuración no quedará solamente en lo literario, sino que avanzarán hacia lo político y lo social. Naturalmente, estas no son las únicas escritoras que han dado cuerpo a las letras de esta parte del mundo. Quedan muchas más por conocer y muchas más historias por contar, pero eso lo iremos dejando para otro momento en las historias de la Mauta. Me despido por esta semana, esperando que se encuentren sanos y salvos y que sigan cuidándose. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes en un episodio más del especial de marzo de este podcast. Yo voy dejando mi relato hasta aquí, dándoles las gracias por escuchar y por compartir. Yo soy La Mauta y nos volveremos a encontrar pronto en el camino que dejan estas historias. Nos vemos.